clase de denuncia. Hoy, espontáneamente, pidió desde España tener una audiencia por Zoom y sí denunciar esta vez ante el mismo juzgado donde está tramitando esta investigación, a partir de la base de lo que relata ella es que en este último tiempo estuvo sufriendo lo que ella describió como terrorismo psicológico, hostigamiento permanente, llamados constantes de parte del expresidente. Vamos, ¿no?, a ver, si contexto... te parece, la resolución de Ercolini donde cuenta todo esto. Sí, lo que vamos a ver es una resolución donde Ercolini toma medidas que además le pide Fabiola en función de esta situación y donde está explicado justamente lo que te acabo de contar. Ahora bien, el día 6 de agosto de 2024, dice la resolución del juez Ercolini, Fabiola Andrea Yáñez se contactó con ese juzgado solicitando que se realizara una audiencia ampliatoria con este magistrado, la que fue celebrada en la misma fecha. En ella, la citada expresó que en la audiencia anterior se le había solicitado que no inste la acción penal en contra de su presunto agresor, a quien identificó como Alberto Ángel Fernández. Manifestó que estar padeciendo lo que definió como terrorismo psicológico, lo que recién mencionaba Irina, por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico de manera diaria, dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente. Esto es lo que Ercolini cuenta de la audiencia. No hay una transcripción de la audiencia, no se sabe bien qué es lo que le dijo Fabiola Yáñez. La audiencia fue prolongada y hasta donde pude averiguar, ella relató varios hechos de violencia, no uno solo, violencia física y hostigamiento. Esto es lo que describió ante el juez hasta donde pudimos saber. Esa parte no está justamente volcada en esta resolución. Lo que el juez termina definiendo en función de algo que vos decías antes que es muy relevante, ¿no?, que es la palabra de la víctima, son medidas de, restricción de acercamiento. Por un lado, debemos tener también ahí las placas para mostrar cómo lo afirma esto la resolución. A ver. No se puede acercar... Ahí está, resuelvo desarchivar la presente causa, imponer a Alberto Ángel Fernández la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los 500 metros de la denunciante, Fabiola Yáñez, y de su domicilio, cito, en la ciudad de Madrid, del Reino de España. Esta es una de las resoluciones a partir de esto que estamos contando. No se puede acercar... la salida del país. El expresidente no se puede acercar a 500 metros de la residencia de Fabiola Yáñez y no puede salir del país. Exactamente. Bien. No puede salir del país. Hay un dato también que figura en la resolución, que a ver si lo tenemos destacado, que es que plantea también la asimetría en la relación, ¿no? Mientras Alberto Fernández era el presidente de la Nación, Fabiola Yáñez, su pareja, lo que plantea la resolución en ese sentido es una diferencia de poder. Es algo de lo que hablamos también cuando fue condenado José Alperovich, ¿te acordás? Salvando las distancias en un caso de abuso sexual. Pero fue algo en lo que insistió en ese momento la querella, ¿no? En esta situación de asimetría de poder que muchas veces, no digo que esto sea taxativamente así, pero que suele ser un patrón de comportamiento, quienes tienen el ejercicio y la concentración de poder en algún cargo que puede ser político o de otra índole, quizás se sienten más protegidos y que nunca les va... nunca les va a generar ninguna consecuencia esta situación. Bueno, ese concepto aparece en la resolución de Ercolini. Ercolini le delega la investigación a la Fiscalía. Esto es cómo sigue a partir de ahora. Dame un segundo, antes de ir a cómo sigue la causa, quiero ver si podemos compartir, por supuesto, el breve comunicado del expresidente Alberto Fernández. El expresidente Alberto Fernández está con necesidad de ser convocado por la justicia para poder hacer una declaración respecto de esto que dijo en un breve comunicado, y además advirtió que no va a hacer ningún contacto con los medios. Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Es decir, lo que dice Alberto Fernández es que, pasó otra cosa distinta de lo que... de lo que le haya contado Fabiola Yáñez al juez. Te lo voy a traducir en términos poco simpáticos. Sí. Está culpabilizando a la víctima, o a la posible víctima, a quien se presenta como una víctima, ¿no? Por eso decíamos, nos costó mucho tiempo como sociedad, pero sobre todo a los hombres entender que no hay duda posible respecto a una denuncia
de violencia de estas características. No la hay. Y no importa de quién se trate, no importa la trayectoria, no importa lo que se aparenta, no importan los cargos. La justicia, por supuesto, tiene que actuar. ¿Cómo sigue la causa? Bueno, la investigación está delegada ahora en la fiscalía que está subrogando Carlos Rívolo. Hice varias consultas porque me parecía raro que siga la causa en Comodoro Pi, porque generalmente estas causas tramitan en el fuero ordinario. Habrá seguramente algún debate si por tratarse de un expresidente y si los hechos ocurrieron en la Quinta de Olivos, claro, pueda tramitar ahí o no. Bueno, eso se verá. De momento la causa está en Comodoro Pi y la investigación la va a tener que hacer Carlos Rívolo. La resolución del juez también recuerda, por si Fabiola quiere recurrir, que hay una unidad especializada en violencia contra las mujeres, de prevención de violencia y además de asistencia en estos casos en el Ministerio Público Fiscal, que es la UFEM, que ha intervenido en muchos casos. El caso de Alperovich fue uno de ellos y bueno, eso se verá. Por ahora no fue convocado este organismo, ¿no? A ver, gran impacto político, perdón, Irina. Voces desde todos los espacios de la política, de alguna manera reaccionando frente a esta denuncia muy grave, muy grave. Y por ejemplo, el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, creo que el único que habló respecto del oficialismo, en este caso, que se expresó a través de las redes sociales, lo hizo de esta manera, lo vamos a compartir. La línea 144 está abierta a las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género. Fin. Será otro el momento en que tengamos que decir que este es un gobierno que ha desfinanciado las políticas vinculadas a la contención, protección, salvaguarda de las mujeres que denuncian y que sufren violencia de género. No es un dato menor. Por ejemplo, los recursos, aunque escasos recursos, para mujeres que no tienen dónde escaparse de los hogares, por ejemplo, que son violentos o de los lugares que incluso comparten con sus víctimas. Habrá momento, quizá no sea ahora, pero sí hay una observación muy atenta de la sociedad respecto de las políticas que se han desfinanciado, los ministerios que se han degradado para este tipo de señalamientos muy parecidos al carancheo político. Lo determinante a esta hora, sí, perdón, este hecho me parece que justamente lo que hace es poner sobre el tapete un tema que recientemente, ¿no?, se debatió justamente cuando se financia, bueno, deja de existir el Ministerio de las Mujeres, deja de existir la Dirección de Prevención de Violencia contra las Mujeres, ¿no?, de violencia de género. Y perdón, Irina, una de las cosas que se achicó fue justamente el personal de la 144, claro. Es que yo creo que se ven en la necesidad de salir a aclarar esto, porque un hecho de estas características pone en evidencia, bueno, la magnitud, ¿no?, y que puede pasarle a cualquier persona que enfrentarse con una situación de estas y necesitar ayuda. Entonces se ven en la situación de tener que salir a decir, ojo, que funciona la línea 54. No te aclaran que son pocos atendiendo el teléfono, pero que funciona la línea 144. Y está bien que lo informen, porque hechos de estas características son bastante más comunes de lo que uno cree. Bueno, de hecho se volvieron importantes también las declaraciones o las respuestas de quienes fueron titulares del Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque en algún momento, en medio de decires en los medios, de trascendidos, eso quise decir, se había señalado que Fabiola Yáñez había pedido asistencia a las autoridades del Ministerio de la Mujer y que se le había negado. Bueno, Elizabeth Gómez Alcorta, una de las titulares durante el gobierno de Alberto Fernández del Ministerio de la Mujer, también se expresó en redes sociales. Me parece una mirada muy importante a esta hora para darle real importante dimensión a lo que está pasando. A ver si podemos arrancar desde el primer punto. Este es el tercero. Bueno, jamás me encontrarán en otro lugar. Se refiere a aquella, insistimos, se pone del lado de la víctima ante todas las cosas. Y nunca se la va a encontrar en otro lugar, decía. Era importante, si lo podemos después rescatar. Mira, si querés te leo el punto 1. Sí, dale, el punto 1 y el punto 2. Ella cuenta, tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yáñez sufrió violencia de género de parte del expresidente. Primero me solidarizo con ella. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad. En los ámbitos de poder, esa violencia se refuerza. Un poco lo que comentábamos recién.
Vamos con el punto 3, ahora sí, la placa que teníamos, del tuit de la ex titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Jamás me encontraban en otro lugar, Fabiola nunca me comentó esta situación, nadie puede dudar de lo que habría hecho en este caso, como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia. Lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por 2 años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del Ministerio de las Mujeres, pretendan, bueno, que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario. También somos culpables de la violencia de ellos. Muy clara Elizabeth Gómez Alcorta en qué lugar se pone frente a esta denuncia y al mismo tiempo haciendo las menciones sobre quienes cerraron o degradaron o anularon el Ministerio de Mujeres y sin embargo tienen estos señalamientos. Entiendo que también Massina, quien fue también titular del Ministerio de Mujeres durante el gobierno de Alberto Fernández, después de la renuncia de Gómez Alcorta, se comunicó a nuestra producción y ella también dijo que no había recibido denuncia alguna de Fabiola Yáñez. Bueno, veremos todas estas cosas qué derivación tienen. También hay otras repercusiones. Juliana Di Tulio, por ejemplo, senadora de Unión por la Patria, hizo un posteo en la red social X. Dejen la hipocresía, a ustedes les importa 3 almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no. A mí sí, y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés, que es peronista. Si fuese de otro espacio político, dormirían como bebés. Le creo a ella. Punto, dice Juliana Di Tulio. Y me gustaría si podemos compartir también el mensaje de la ex legisladora porteña. Estamos hablando de Ofelia Fernández. Muy duro también, desde otra generación. No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura, pedirles perdón, decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que aprendizajes mediante y sin creer mucho en nadie volvamos a intentar, dice Ofelia Fernández. Repercusiones de la política, que se siente muy interpelada la política también por esta denuncia muy pero muy grave, que por supuesto tendrá que esperar a la justicia, pero ya sabemos que la justicia, como me explicaban y me reforzaban una y otra vez, porque insisto, sobre todo a los hombres y a los varones nos cuesta mucho entender tanto sufrimiento y lo que significa una denuncia de estas características y cuáles son los procesos que tiene la justicia, lo difícil que a veces es confirmar estas denuncias, poder probar estas denuncias y que después terminan prácticamente en nada, y eso es la base para la desconfianza una y otra vez de las víctimas que se animan a denunciar. ¿Qué más, Irina? No, respecto a esto que decís, la verdad que el sistema judicial sigue siendo bastante machista en general, y no solamente los varones, porque hay una cultura generalizada que todavía incluso subestima la formación en perspectiva de género, ¿no? Esto todavía sigue siendo una deuda. La ley Micaela fue sumamente importante, pero imagínate con las políticas actuales la relevancia que se le está dando dentro del Poder Judicial, tirando a nula, te diría. Así que bueno, también debería ser una ocasión para recuperar esa formación, ¿no? Para entender la relevancia, porque si no, es como vos decís, son denuncias que pueden ser candidatas al archivo con mucha facilidad, ¿no? Veremos qué pasa en este caso. Ya seguimos con más repercusiones de la política. A esta hora, una denuncia que tiene un profundo impacto en la política local, que también tiene ya una cobertura internacional de medios extranjeros. Sí, Martín. Desde el punto de vista político, a mí me parece que es una impresión que tengo, que el tuit de Adorni sobre la línea 144 está el 144 y está a disposición de cualquiera, de cualquier mujer que denuncie su carácter de víctima o haber sido objeto de violencia psicológica o física o de lo que se trate. Pero yo le vi un tono irónico al mismo tiempo. Me parece que parte de la discusión política ahora es, y por eso tal vez las reacciones de Juliana Di Tulio y de Ofelia Fernández, y me parece que esto recién empieza, esa es la sensación,
del lado de La Libertad Avanza y de otras expresiones internacionales, lo que hay está claro, es la perspectiva de género, recién Irina hablaba de eso, la perspectiva de género y un montón de otras cosas, pero básicamente la perspectiva de género, en realidad son una especie de, merecen una cruzada, merecen una batalla cultural, una guerra cultural, digo, se expresa de esa manera, lo expresan los dirigentes políticos, lo expresan quienes teorizaron acerca de eso, Nicolás Márquez, Agustín Laje, los que escribieron libros, hay libros escritos sobre eso, dicho de manera mucho más salvaje todavía de lo que yo lo estoy expresando. Pero en la aplicación política me parece que lo que va a empezar es otra cosa. ¿No ven que estos tipos, o estas tipas, peronistas, kirchneristas, populistas, campo popular, los que se dicen nacionales, etcétera, etcétera, y democráticos, son chantas, mentirosos e hipócritas? Eso es lo que empieza, me parece ahora. Parte de la disputa política, que es en paralelo a la causa y en paralelo a la obligación, obviamente, y al sentimiento de que ante la denuncia no hay duda, porque además me parece que hay otra cosa, yo no sé si Irina tiene estadística. Tengo la presunción de que además yo no registro casos, no recuerdo casos de mujeres que hayan inventado. No lo recuerdo. Yo pregunté, por ahí en algún caso pocos. hay, ¿no? Muy poquititos, no aparecen. Específicamente eso, son claro, si no aparecen, evidentemente no hay solamente una convicción moral y social de que hay que creerle la denuncia a la víctima. Después que la justicia haga lo que sea y estamos en un Estado de Derecho. Pero además de todo me parece que yo tenía esa presunción de que son muy poquitas, que en realidad no hay invento. O sea, no es solo que no hay que pensar que es un invento, sino que el invento no existe normalmente. Es ínfimo. Ya lo escucho, ese es un tema. El costo de mentir para una víctima es demasiado alto. Exacto. Sí, me quedo pensando en esa ironía que mencionaba sobre el mensaje de Adorni. No tengo ninguna intención de desviar la gravedad de la denuncia, ni mucho menos, pero es una forma de revictimizar al mismo tiempo. Ya lo escucho a Fer Cerolini. Quiero compartir el mensaje en la red social X de Malena Galmarini, que hace muy poquito posteaba lo siguiente: la violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer, no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima. ¿Sí, Fer? No, yo estaba viendo cómo es el tratamiento de época. Bien o mal ha cambiado la época, porque acá estaba, para recordar, me busqué el tema del día que me acordaba que Menem había echado a Zulema Yoma con el ejército, con el jefe de la casa militar de Olivos. Fue un escándalo y tenían preparado hasta un aerosol por si se quería retomar. Y mirá el tratamiento que le dio Clarín. No sé si se puede ver acá. A ver, léelo, compartilo. Bueno, dice... El tratamiento es, Menem volvió a la casa, volvió a Olivos, Menem volvió a Olivos, le impiden la entrada a Zulema. Le impiden la entrada a Zulema, en un escándalo era, no es que le impiden la entrada, le pusieron al ejército, le dijeron, usted no entra, y bueno, a la larga de la historia de Menem se supo de que hubo, por lo menos se han narrado varias escenas de violencia intrafamiliar. Pero digo, ¿cómo hoy se hubiera pasado algo así? Si un presidente le impide a su pareja la entrada con el ejército, hubiera sido otro tipo de etapa. Es decir, bien o mal se avanzó, porque el criterio es que la mayoría de las voces, casi todas las voces, son de condena. Entonces, digo, no estamos hablando de 100 años atrás, estamos hablando de mitad de los 90, ¿no? Que esto pasaba, y además es un hombre que ellos ahora han levantado a Menem. Sí, Hernán. Hay una característica que uno ha notado acá, y a mí me parece bien interesante el resumen que se ha hecho, porque desde el gobierno, en realidad desde aquellos que cuestionan el movimiento feminista, lo que pretenden hacer es corresponsabilizar a cualquier mujer del movimiento feminista de un hecho por un hombre. Esto me sigue llamando poderosamente la atención. Eso es lo que decía Alicia Gómez Alcorta. Quieren que nosotros también hacernos responsables a nosotros, de lo que ellos, a nosotras, de lo que ellos hicieron. Ser celadora, decía. Claro. Me quieren poner celadora, decía. Lo cual, de nuevo, pasó con Pedro Brigger. Entonces, que en realidad el objetivo es denostar al movimiento feminista. El objetivo con un final. hecho que finalmente el movimiento feminista cuida, si querés, a la víctima, además de un montón de otras cosas. Pero es llamativo cómo le indilgan esto, me parece Martín lo mencionaba, Verina también, de, en el plano de la política, tratar de aprovechar este escenario para, además, correr al movimiento feminista en un hecho
de nuevo, claramente denunciable y denostable. Irina, ¿quién es o qué rol juega en realidad Juan Pablo Fioribelo? Vamos a compartir ahora algunos testimonios. Se lo mencionó como el abogado tanto de Fabiola Yáñez como de Alberto Fernández en algún momento, pero ¿qué rol tiene en este momento? No es formalmente el abogado de ella a esta hora, digamos, pero ha sido sí su abogado en causas judiciales. Sí salió a opinar y a decir cosas sobre este tema y a revelar conversaciones que tuvo con Fabiola. Eso es lo que se sabe hasta el momento, ¿no? Donde incluso, bueno, creo que las tenemos, ¿no? Sí, vamos a compartir dos testimonios. Un primer momento de estas últimas horas, porque recuerden, hasta ayer todo era una derivación de otra investigación y trascendidos. Se hablaba y se sigue hablando, por supuesto, de fotos, de 4 fotos, de un video que todavía no se conocen. Veremos de qué manera el juez también trabaja con esa información y con ese material y no revictimiza a quien denuncia. Pero vamos a escuchar, esto pasaba antes de la denuncia, dale. Hasta ahora nunca me había contado que Alberto le pegaba. Eso lo dije siempre, hijo. Sí. Eso lo mantengo, no es que vengo acá y... No, pero hoy te dijo que era porque le pegaba, por golpes. Me dijo exactamente, me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que estaba viviendo, te escuchó mucho ruido acá atrás, sí, y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más y que por eso la llamaba, se contactó con el juzgado para denunciarlo penalmente. Bien, dice que antes le había dicho que no había habido ningún tipo de violencia física en ese sentido, que nunca se lo... Es decir, que él no lo sabía eventualmente y que después sí, le dijo que no aguantaba más y que de ahí había surgido la denuncia de esta jornada. Y también dijo que habló con el expresidente Alberto Fernández. Lo llamé a Alberto Fernández y le dije, vení porque te quiero ver. Encontrémonos a tomar un café. Pues te quiero ver cara a cara. Y le pregunté lo mismo. Le dije, ¿vos le pegaste? Te hablo en serio, ¿eh? Fue así el diálogo. Le dije, ¿vos le pegaste? No me importa si vos fuiste buen presidente, ahora estoy evaluando otra cosa. El acto de que le hayas pegado a una mujer, en este caso fue, ¿vos le pegaste? Me dijo, yo te juro por Dios que no es que no le pegué, en la vida le pegué a una mujer. Y me dijo, Juan Pablo, yo tengo y tuve 1000 defectos y tengo muchos errores como cualquier persona. Más o menos por las cosas políticas que viví. Pero sí algo estoy seguro, que en mi vida tuve un acto de violencia y de pegarle a una mujer. Se puso, hasta se emocionó al decírmelo. Estábamos solos, ¿eh? Estábamos solos con un café en una mesa. Bien, para ordenar cronológicamente, esto fue anoche. Esta declaración de Juan Pablo Fioribelo, luego lo que veíamos antes, cuando efectivamente Fabiola Yáñez le cuenta que ya no aguantaba la situación y que efectivamente había denunciado algo que nunca le había comentado en otra oportunidad. Bueno, hay una cuestión que es que, o sea, él no puede estar asesorando a los dos a la vez. Ser el abogado de Fabiola... ¿No puede asesorar o no puede ser abogado de los dos? No puede ser abogado, ¿no? No puede ser abogado de los dos a la vez, ¿no? Tiene que elegir una parte. Claro, pero él viene trabajando con los dos. Con los dos, claro. Bueno. Queda en una posición llamativa, ¿no? Sí. Reiteramos, el expresidente de la Nación está ansioso porque se lo convoque a declarar. Él quiere dar su versión ante el juez Ercolini. ¿Quién es el fiscal que está...? Le toca a Carlos Rívolo. Vos sabés una curiosidad que, sí, bueno, quizá algunos la conocen y otros no. Ercolini trabajó con Alberto Fernández, claro. Compartían cátedra con el procurador fallecido Eduardo Rigui. Ah, fueron muy cercanos. Muy cercanos. Sí, fueron muy cercanos. Mirá vos. Bueno, veremos, insisto, qué derivación tiene. Acá hay varias cosas para analizar, ¿no? Primero, qué derivación tiene en la justicia. Luego, lo que la sociedad hace con esto respecto, insisto, de tanto tiempo, tantas décadas de aprendizaje sobre qué se hace y cómo se trata a una víctima, a una mujer víctima que denuncia violencia de género. Y por otra parte, estas hipocresías permanentes respecto a las políticas de Estado sobre cómo cuidar, sobre cómo acompañar, sobre cómo salvar con recursos a las personas que están sufriendo
violencia de género en distintas características, si no importa el sector social, no importa la trascendencia, no importa las personas que efectivamente hayan sido, ni los lugares que hayan ocupado u ocupen en la actualidad. De esto estamos hablando, no de otra cosa. Veremos, insisto, cómo sigue además, esto en estos tiempos. lo interesante me parece que es que prima el tema de la violencia de género sobre cualquier idea de partido, digamos. Nadie se le ocurriría decir, che, de los nuestros, no lo ataquemos porque nos van a decir que nosotros somos tal cosa. Me parece que inmediatamente las mujeres en esto acá, no les importa el partido que sea, ha cambiado en eso. En otra época no hubiera sido así. Si es de tal partido, estas voces no salen. Y acá me parece que, es más, las voces más fuertes contra Alberto son del propio partido. Sí, eso sí, pero yo con la oposición no sé qué va a pasar. No, lo de la oposición, bueno, ¿Qué sé yo? no. Claro, O sea, no es la oposición, ellos son el la oposición, el el oficialismo. Bueno, un lapsus. Mirá, acá la abogada Valeria Carreras me acota que el Código de Ética tiene un artículo que según el cual Fioribello no podría asesorar a ambos. Debe abstenerse de representar, patrocinar y asesorar simultáneamente o sucesivamente intereses opuestos en la misma causa. Bien. Sí, además, la otra cuestión es que la causa es sobre la contratación de los seguros. Claro. Esto es un tema que no tiene nada que ver, por eso yo creo que esto va a terminar en una discusión. O sea que Ercolini no va a seguir con esta parte. Yo no sé, yo tengo la duda. Porque hasta ahora lo que yo leí es que cuando empezaron cuando descubrieron en los WhatsApp que había fotos e intercambios que tenían que ver con violencia y no tenían que ver con la causa de seguros, lo pusieron como en una cajita aparte. Yo te lo voy a decir mal, Claro. vos lo vas a decir bien. Sí, se abre pero un lo pusieron legajo aparte, para- digamos. sí, Es eso, exacto. lo pusieron aparte, lo dejaron ahí, en una quesera. Y se hace la audiencia o se la Exactamente, convoca y se hace a la Fabiola audiencia. Yáñez. Ahora, eso es cuando estaba como latente. Claro. Ahora ya está porque hay una denuncia. además, Por para que eso, avance... pero cualquier Claro. formalista te diría, tendría que mandar la denuncia que se sortee, Claro. otro Sí, juzgado la verdad, o otro fuero. Una pregunta medio ingenua, de nuevo, Sí, te la repasando puedo eso. Ella hace la denuncia. Sí. Entonces, ¿cómo debería ser? Porque eso es una causa distinta a la otra. Claro. ¿Fue al mismo Eso es lo juez? que yo Eso es lo que creo. estoy preguntando, No es que fue. exactamente. El juez se la quedó y lo que hizo fue delegar la Pero investigación el juez, en la justamente fiscalía. para darle entidad a la causa y para mostrarla transparente, como entre los dos claramente hay enemistad manifiesta, como se dice, porque los dos, Alberto cuando llegó al poder contra Ercolini quiso moverlo, correrlo, sacarlo de todos lados porque estaba ofendidísimo con algunas actitudes de Ercolini y es probable que Ercolini se esté cobrando algún tipo de venganza Bueno, pero- en lo personal. Pero eso es desestimar la denuncia. No, si creemos no que es hay algo desestimar personal. la No, pues está el denuncia, tema es seguro. bárbaro, me Está viene seguro. bárbaro que algo sea cierto y lo pueda a un Claro. tipo que yo detesto destruirlo. Él está No es- poniendo en no cuestión estoy diciendo la que sea falso, lo que objetividad. digo es que ahora para cuidar la causa se tendría que correr porque van a empezar a decir, algunos Que te van a hay decir, enemistad ¿por qué manifiesta? claro, ¿por qué abren un teléfono y sacan algo que no tiene que ver Sí. con la causa? A usted no le corresponde. Bueno, y encima inicialmente Fabiola no quería hacer la denuncia. Entonces, parece, ahora que la mujer accede, me parece que justamente para que pueda avanzar tranquila la causa se tendría que correr el Ahora, colín. se dan cuenta, es interesante, porque acá en esta lógica discusión, intercambio de ideas sobre cómo tiene que seguir la causa y demás, está claro que un poder judicial históricamente machista, y todavía efectivamente lo es, tiene ciertas reglas de juego que no atienden la necesidad de una denuncia de estas características, que por lo general es muy difícil probar y tiene una víctima durante demasiado tiempo callada respecto de abusos, respecto Sí. de agresiones, de distintos tipos de violencias de estas características. Bueno, vamos a ver, insisto, cómo sigue, porque coincido con Martín Granowski, me parece que esto recién comienza.